Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que en cualquier parte del mundo que me estén viendo se encuentren muy bien. Bueno, en este video vamos a explicar el ejercicio 5 de los circuitos eléctricos en serie, pero vamos a hacerlo en dos partes. La primera parte vamos a explicar los cálculos aplicando ley de Ohm y ley de Watt. En la segunda parte vamos a explicar la práctica, es decir, que con esos cálculos que vamos a hallar en esta primera parte, en la segunda parte vamos a hacer la práctica para demostrar de dónde es que sale eso. Porque eso no es que uno vaya haciendo, no, vamos a hallar la corriente total, vamos a hallar RT, la resistencia total, no, vamos a hallar la potencia consumida, que es que la corriente total me da tanto. Entonces la práctica se va a realizar para comprobar y para que visualicen por qué se debe hacer estos cálculos y para qué, el por qué y para qué sirve. ¿Para qué y por qué se debe hacer esto? Ya a diferencia de los primeros ejercicios de circuito en serie, que fueron solamente los cálculos, ya voy a empezar a hacer en práctica, a ponerlos en práctica para que se den cuenta el por qué, el para qué y el cuál y a dónde se aplica. ¿Para qué se debe hacer estos cálculos? Para que ustedes vean que la práctica es ya lo real, que eso lo vamos a montar en una protoboard y vamos a montar estas resistencias de 220 que son dos, una de 470 ohmios y dos resistencias de 330 ohmios. Eso así como tal. Y la fuente de alimentación lo vamos a hacer con un adaptador de 12 voltios, que eso lo voy a montar en la parte 2. Entonces la clave aquí no es explicar, es que hay que explicar eso por esto y esto y esto y esto, no. ¿Para qué y el por qué sirve y por qué y el para qué se debe aplicar esos cálculos? ¿Para qué se debe encontrar eso? Listo, ya aclarando ahí, entonces vamos a empezar. Bueno, vamos a hallar RT, vamos a hallar BT, vamos a hallar la potencia consumida, la potencia total y la tensión de cada resistencia. Ya hay que tener en cuenta que cuando es circuito eléctrico en serie, la corriente es la misma. La tensión o voltaje es diferente en cada resistencia. No es como en paralelo, siempre lo repito, no es como en paralelo que la tensión es la misma para todo el circuito en paralelo, pero ya la corriente cambia. Ya la corriente en circuito en paralelo es distinta en cada resistencia. Acá en este caso no es así. En este caso, así como lo están viendo acá. Entonces voy a escribir acá en el tablero lo que vamos a hallar para que nos identifiquemos el paso a paso. Entonces, para que quedemos más claros, BT es la tensión total, RT resistencia total y hallar la tensión de cada resistencia, la potencia consumida y la potencia total y T que es la corriente total de este circuito en serie, como estamos viendo acá. Listo, vamos a hacerlo paso a paso. ¿Cómo así? Ya tenemos las resistencias R1, R2, R3, R4 y R5. Ahora vamos a hallar RT. Porque si vamos a hallar ya la tensión, la fuente de alimentación es de 12 voltios. Y si queremos hallar primero IT, necesitamos hallar primero RT, que es la resistencia total. Entonces vamos allá. Listo, entonces para hallar RT tenemos que sumar todas las resistencias que tenemos acá. R1 más R2 más R3 más R4 más R5. Entonces sumaríamos 220 ohmios más 220 ohmios más 470 ohmios más 330 ohmios más 330 ohmios. Que eso nos daría RT, resistencia total, de 1570 ohmios. Ya haber hallado ese RT, ya podemos pasar a aplicar ley de Ohm para hallar IT, que sería la corriente total de todo el circuito en serie. Déjame la arreglo. Listo, entonces ya haber hallado RT, ya RT ya lo tenemos acá, 1570 ohmios, ¿cierto?
Ahora vamos a pasar, entonces ya hallamos RT. Ya toca acá chulearlo, que ya lo hallamos. Ahora el segundo es hallar IT, que IT es la corriente total del circuito en serie. Entonces hay que aplicar ley de Ohm. Entonces voy a dibujar el triángulo, la ley de Ohm, ¿cómo lo vamos a aplicar? Listo, entonces acá tenemos la ley de Ohm, el triángulo de la ley de Ohm. Entonces dice la ley de Ohm que corriente es igual a tensión dividido resistencia. Entonces, como ya tenemos BT sería 12 voltios, entonces RT 1570 ohmios. Entonces vamos a dividir esos 12 voltios dividido 1570 ohmios. Entonces vamos para allá. ¿Listo? Entonces, haber realizado la ley de Ohm, dividir 12 voltios dividido 1570 ohmios, que el resultado me da 0.0076 amperios. Es como pueden ver, es una corriente total muy pequeña, es bastante pequeña. Listo, ya haber hallado la corriente IT, que nos pedían acá hallar IT, acá, ya lo hallamos acá. Ahora vamos a pasar a hallar la tensión de R1, tensión de R2, tensión de R3, tensión de R4 y la tensión de R5. Entonces voy a ahorrar acá para dejar un espacio y ya regreso. Listo, ya haber hallado entonces la corriente total, ustedes pasamos a hallar la tensión de cada resistencia como ven acá. Entonces aplicando ley de Ohm, quedaría tensión igual a resistencia por corriente. ¿Por qué la misma corriente aplicamos en todas de la tensión de cada resistencia? BR1, BR2, BR3, BR4 y BR5. Porque en circuito eléctrico en serie es la misma corriente para todo. Entonces, empezamos con 220 que es R1, lo multiplicamos por la misma corriente. Ya vamos allá, vamos a ver cuánto es la tensión. Lo mismo acá, R2 de 220 por 0.0076 amperios. R30 es BR3, cogemos la resistencia 3, que es 470 ohmios por 0.0076 amperios, la misma corriente. Cogemos BR4, entonces cogemos la resistencia 4, entonces R4 es igual a 330 ohmios por 0.0076 amperios. Cogemos BR5, que R5 es 330, y lo multiplicamos por 0.0076 amperios. Vamos a ver cuánto es el valor, cuál sería la tensión de cada uno. Listo, entonces BR1 nos da un valor de 1,67 voltios, BR2 1,67 voltios. Listo, BR3 nos da un valor de 3,57 voltios, BR4 2,50 voltios, BR5 2,50 voltios, como ven acá. Ahora, ¿para qué se debe hallar la tensión de cada resistencia en serie? Resulta y pasa que estos cálculos que estamos hallando acá, IT, RT, las tensiones de cada resistencia, eso en la práctica lo encontramos, más no, y hay veces, la mayoría de veces, cuando vamos a hallar esta tensión de la tensión de cada resistencia en la práctica, puede que no puede dar uno, supongamos, BR1 acá nos da 1,67 voltios. En la práctica nos puede dar 1,63, pero no quiere decir que esté malo. No siempre estos valores en la práctica va a dar igualmente acá. Puede dar, o sea, es decir, da aproximado, pero más no da igual. Es como decir acá, BR3 nos da perdón, 3,57 voltios. Midiendo la tensión de esa resistencia en la práctica, nos puede dar 3,53, 3,54. Entonces, como les decía, no es que esté malo, sino que no siempre los resultados de los cálculos a la práctica va a dar exactamente igual. Va a dar aproximadamente, pero no quiere decir que esté malo, está bien. O sea, porque ahí se está comprobando que aplicando esta ley de Ohm de acá y midiendo en la práctica, estamos comprobando de que
estos cálculos nos está comprobando de que estamos bien, de que en realidad cuando medimos en la práctica, esto de acá está correctamente bien, que no exactamente no da lo mismo, pero aproximadamente da. Entonces, como les decía, está correctamente. Es como decir, si nosotros vamos a medir la corriente total en la protoboard, nos va a dar una corriente muy bajita, como están viendo ahí. Lo mismo pasa acá, en la BR1, BR2. Ahora sí, ya sabemos que BT es 12 voltios. Vamos a hacerla, es una forma de comprobar. Vamos a sumar todas las tensiones de cada resistencia. Y nos tiene que dar o aproximadamente 12 voltios, puede ser un 11,9, 11,8. Pero no quiere decir que esté malo, sino que no siempre va a dar un resultado exacto. Puede dar, puede dar aproximado, pero no exactamente. Entonces vamos a comprobar, vamos a sumar las tensiones de cada resistencia y vamos a comprobar de que efectivamente da así. Listo, entonces ya sumando la tensión de cada resistencia, como ven acá, 1,67 voltios más 1,67 voltios más 3,57 voltios más 2,50 voltios más 2,50 voltios nos da que la tensión total es de 11,91 voltios. Entonces, lo que les decía ahora, no siempre este resultado va a dar exactamente 12 voltios. No quiere decir que eso esté malo, no. 11,9 a 12 voltios casi lo mismo. Es casi lo mismo. Pero ahí estamos comprobando de que la tensión de cada resistencia que estamos hallando acá está bien. Quiere decir que si esto nos da BT 11,91 es casi 12 voltios. Prácticamente casi lo mismo. Ahí estamos comprobando de que la fuente de alimentación, cuando hallamos la tensión de cada una, está bien, está correctamente. Ahora sí, vamos a hallar la potencia consumida, pero antes de hallar la potencia consumida, toca hallar las potencias consumidas de cada resistencia, que ya vamos para allá. Listo, ya hallando la potencia consumida de cada uno, de cada tensión de la resistencia, entonces aplicamos ley de Watt. La ley de Watt dice que la potencia, ya le voy a escribir aquí. Entonces, ¿qué dice la ley de Watt? La ley de Watt dice que la potencia es igual a la tensión por corriente. Entonces, tapamos acá con el dedo, tapamos aquí y queda tensión por corriente. Entonces, como la tensión de cada de la tensión de R1 es 1,67 voltios por la corriente, que es 0,0076 amperios. La tensión de R2, 1,67 voltios por la misma corriente. La tensión de R3, 3,57 voltios por multiplicado la misma corriente. La tensión de R4, 2,50 voltios multiplicado por la misma corriente. La tensión de R5, de BR5, 2,50 por 0,0, la misma corriente. Ya sabemos que porque la misma corriente en circuito en serie es la misma para todo el circuito en serie. Listo. Te vamos a ver cuántos son los resultados de cada potencia. Listo, entonces prosiguiendo. Mil disculpas por acá, por la cámara, listo. Que la cámara intente acomodarse. Ahí ya. Listo, la potencia de BR1 nos dio 0,012 vatios. La potencia de BR2 nos dio 0,012 vatios. La potencia de BR3 nos dio 0,027 vatios. La potencia de BR4 nos dio 0,019 vatios. Y la potencia de BR5 nos dio 0,019 vatios. Ahora sí, en la práctica, para saber si la potencia que estamos hallando acá en los cálculos es correcto, se debe, eso lo podemos medir con un batímetro. Con un batímetro. Lastimosamente yo no cuento con un batímetro, cuento con un multímetro en el cual tiene funciones de medir la resistencia, de medir voltímetro, amperímetro, continuidad, para medir los diodos, pero bueno, esto si yo tuviera un batímetro lo podemos medir. Entonces mire que son potencias bajitas, ¿no? Muy bajitas, como ven acá. Ahora, para hallar la potencia consumida que nos piden aquí, necesitamos sumar todo esto.
y después vamos a comparar lo que la potencia consumida nos da con la potencia total, que eso lo vamos a hallar con la ley de Watt. La consumida vamos a sumar todas las potencias que están acá. Entonces, ya regreso. Listo, entonces acá sumando la potencia de cada uno, 0.012 vatios más 0.012 vatios más 0.027 vatios más 0.019 vatios más 0.019 vatios. Nos da una potencia consumida de 0.089 vatios. Ahora sí, esa es la potencia consumida. Ahora con la ley de Watt vamos a hallar la potencia total. Y tiene que dar aproximadamente la misma. Pues no la misma, pero sí tiene que dar aproximado. Listo, ya aplicando la ley de Watt, hallando la potencia total, nos dio 0. Entonces multiplicamos 12 voltios, 12 por corriente que es 0.0076 amperios. Nos da una potencia total de 0.091 vatios. Entonces lo que les decía ahora, da parecido a la potencia consumida, más no es lo mismo, porque una cosa es potencia consumida y otra cosa es potencia total. Son dos cosas, son similares, más no igual. Entonces, este sería el ejercicio 5 de los circuitos eléctricos en serie. Listo, ya aquí finalizamos la parte 1 de este ejercicio 5 de un circuito eléctrico en serie. Ya en la parte 2 vamos a hacer la práctica en protoboard con las resistencias que ven acá, 220 ohmios, 220 ohmios, de 470 ohmios, de 330 ohmios, de 330 ohmios. Lo vamos a hacer así. Y vamos a hallar la corriente total, vamos a medirlo en el circuito. Las tensiones de cada resistencia lo vamos también a medir en la escala de la tensión de corriente continua, el voltímetro de DC. Y con ese voltímetro en DC, en la escala, vamos a medir las tensiones de cada resistencia y nos tiene que dar aproximado. Hay unos que pueden dar igual, porque hay unos que pueden, de los cálculos a la práctica real, hay unos que pueden dar igual. Pero hay uno, la mayoría de veces da aproximado. Pero eso no quiere decir, como les decía, eso no quiere decir que esté malo, sino que está correctamente, pero ahí se está comprobando que en el cálculo depende mucho de la práctica real. Entonces, con esto lo dejamos hasta aquí. Y recuerden más, si te gustó la explicación del circuito en serie, dale un me gusta a este video y en la parte de aquí abajito te puedes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar enterado o enterada de mis otras clases. Listo, en la siguiente vamos a explicar la parte 2 de la práctica. Nos vemos.